Ave María Purísima. Bueno, queridos hermanos, hoy el libro de Esdras, Antiguo Testamento, primera lectura, nos narra un hecho de gran bendición para el pueblo judío que se encontraba en ese momento deportado en el lugar de Babilonia. Habían sido sacados de su tierra ellos y encuentran en un tiempo, lejos de su nación, lejos de Israel, un rey, Ciro, emperador mejor dicho, de Persa, que tenía bastante buena predisposición con los súbditos que eran extranjeros, con su cultura, con su religión, con su Dios. Entonces encuentran esta buena predisposición, pero además, como dice la Escritura, el Señor movió el interior de este emperador. ¿Para qué? Justamente para que les permita volver a su tierra y reconstruyan la nación, la religión y el templo que era tan importante para los judíos. Por eso les permite regresar y bueno, regresando pueden reconstruir y comenzar, digamos, la vida los judíos en su tierra, en Israel, reconstruir el templo y todo lo que estaba en su interés como comunidad y como cualquier nación. Hermanos, hoy muchas naciones, muchos países tienen dificultades para poder vivir su religión libremente. Nuestro continente americano está pasando. Gracias a Dios nosotros tenemos la bendición de que no tenemos problemas en general para poder desarrollar y vivir libremente la fe cristiana católica. Y esta reconstrucción que habla Esdras del templo, del país, de la nación, puede ser tranquilamente de una nación, como ha pasado a muchas naciones, Polonia, Paraguay, países que tuvieron guerra, que quedaron bastante desolados. Hoy tenemos, por ejemplo, Ucrania. Pero también hay que ver siempre la Escritura, que no es una cuestión meramente cultural o política, de región y solamente de nación, sino siempre hay que vincularlo con mi vida interior. Porque esta reconstrucción del templo que se les permitió es también cuando uno en su vida, después de estar por cada uno sabe qué motivo, devastado, también el Señor nos permite reconstruir el templo, nuestro cuerpo, nuestra vida y nuestra historia de vida. Por supuesto que esta reconstrucción del templo interior de nuestra vida es imposible hacerla sin Dios, ¿no? Jesús dijo, nada pueden hacer sin mí, y es así de cierto. Ayer el Evangelio, domingo, nos hablaba de una de las parábolas del reino, esta parábola en la cual el propietario llama a muchos que estaban afuera desocupados a trabajar en su viña, que es trabajar para el reino de Dios, en el servicio al prójimo, pero también trabajar por mi propia vida, para mi propia salvación. Y hoy Jesús dice de la importancia que tiene la palabra de Dios. Es importante comparándola con una lámpara. Los discípulos, los apóstoles que han recibido todo el testimonio por las obras, por las palabras, por la enseñanza de Jesús, recibieron no solamente palabras de un profeta nomás, recibieron directamente la palabra del mismo Dios. Fueron testigos de los milagros tan importantes que hizo Jesús. Entonces lo que ellos reciben es un tesoro muy grande y tiene la fuerza y la potencia de una lámpara para iluminar al mundo entero, porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y la palabra de Dios ilumina todo el mundo y toda mi vida también interior. Y es lo que me permite a mí reconstruir mi vida, construir sobre el Señor, trabajar para mi propia salvación. Hermanos, si no tenemos la palabra de Dios, si no tenemos el Evangelio, nuestra vida puede ser exteriormente muy linda, muy aplaudida por el mundo. Como decimos, podremos ser buenas personas medianamente, o buenos seres humanos, como hoy hablamos mucho de los derechos humanos, pero que no es lo mismo que ser buenos cristianos. La persona, el ser humano, que es bueno en términos humanos, puede ser bueno medianamente en lo que la sociedad considera que es bueno.
Pero para el Señor, ser buen cristiano significa que la palabra de Dios es la que me edifica toda la vida, la que me enseña, la que me conduce, la que me permite discernir los signos de los tiempos, la que me permite mirar mi vida, examinar mi pasado, mi presente y hacia dónde el Señor me quiere encaminar. Por eso es tan importante la palabra que recibe la iglesia, que no se puede esconder. No es para esconder, es para hacerla pública, es para todo el mundo, para que la escuchen. Y como San Pablo dice, escuchando puedan creer y creyendo se conviertan. Si la escondemos, gran mal hacemos a mí mismo porque no construyo mi vida, pero también al mundo y a la sociedad. Por eso la iglesia siempre luchó por ser fiel al Evangelio, fiel a la palabra de Dios, porque es su palabra, no mi palabra, no la palabra humana, es la palabra del mismo Dios, la que tiene el poder para reconstruir toda una vida. Es su palabra. Por eso después dice, el que tiene, se le dará más. O sea, aquel que recibió y hace fructificar el mensaje, lo transmite, lo lleva, lo difunde, lo enseña, lo custodia y es fiel, más se le va a dar. Pero aquel que lo esconde, que no lo hace público, que no lo enseña, que no lo custodia, entonces al final se le va a quitar. Porque la palabra de Dios, cuando llega a mi vida, ¿qué es lo que me permite ver? Toda mi vida. Por eso es eficaz la palabra de Dios. Penetra hasta lo más profundo de mi corazón y de mi ser. Por eso dice el Señor hoy que nada va a quedar ni oculto ni secreto, porque ante la palabra de Dios todo quedará revelado, lo bueno y lo malo también. Hermanos, es tan importante la palabra del Señor, justamente en el mes de septiembre, aquí, mes de la Biblia, mes para profundizar, valorar y también custodiar el Evangelio, que es la palabra y la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Católica tiene esta gran misión, esta gran responsabilidad. Hermanos, a veces uno desea que el mundo, que el país, en nuestro caso Argentina, esté mejor, de estos deseos de que todo mejore, que todo salga bien. Ahora tenemos que elegir también el destino de la patria. Pero hermanos, si escondemos a Dios, no esperemos nada bueno. Todo lo bueno siempre viene de Dios. Si escondemos la palabra de Dios, no esperemos ninguna clase de benevolencia, ni en nosotros como sociedad, ni tampoco en los gobernantes. Pero si somos valientes como cristianos, como católicos, y enseñamos, hacemos pública, defendemos el mensaje del Evangelio, la palabra de Dios, entonces muchos corazones, hasta incluso los gobernantes como Ciro, pueden llegar a recibir el toque del Señor y dar a la población, al pueblo, a la gente, a la sociedad, buenas decisiones. Hermanos, seamos conscientes de esta gran responsabilidad que Dios nos dio, pero sobre todo del amor que el Señor nos tiene. Porque nos ama, nos regala su palabra. Porque nos ama, nos perdona cada día. Y porque nos ama, nos llama a trabajar por el reino de los cielos. Tenemos la lámpara, la palabra de Dios, que esa palabra esté siempre, primero, en nuestro corazón y esté siempre en nuestros labios para que todo el mundo la pueda conocer. Hagamos como San Pablo, que él decía, hay que siempre evangelizar, predicar, llevar el nombre de Dios a todos lados, a tiempo y a destiempo, porque es lo más importante que puede recibir cada corazón humano, al mismo Dios. Que así sea.